Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos por acá, listos para la clase de Geografía e Historia Española. Bienvenidos. Justo ahorita pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos jovencitos. Qué bueno tenerlos por acá. Vaya, tenemos a varios en la asistencia. Qué bueno, que me alegra. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar continuidad a las clases de Geografía e Historia Española y que me alegra pues que siempre se me hagan presentes en la clase. Eso realmente pues a pesar de que yo sé que tal vez algunos todavía están almorzando, pero es bueno que escuchen la clase, ¿verdad? Y que como nos dura 2 horas, pues que se me vayan incorporando, ¿verdad? A medida, pues también vamos avanzando. Vaya, vamos a comenzar. Entonces, vamos a plantear pues la agenda de trabajo para estas 2 horas, ya que tenemos pues 2 momentos de trabajo importantes, uno que será pues siempre el contenido y el otro pues que será la parte de trabajo que me van a entregar como grupo. Bueno, vamos a ver que aquí dice que no me lo puede abrir la presentación y no sé por qué. Vamos a hacer otro intento. Ajá, ya casi abre, se está tardando un su rato.
Bueno, vamos a ver qué le ha pasado, pero ya lo va a abrir, tiene que abrirlo. Vaya, mientras tanto, pues así de forma verbal, aunque no tenga la presentación. Ah, vaya, aquí está. Vamos a hablar acerca de la agenda. Bueno, pues aquí tenemos la guía, ¿verdad? Que corresponde a esta semana, siempre en la plataforma del colegio. La agenda para estas 2 horas de clase. Tenemos el saludo y la bienvenida, siempre, ¿verdad? El contenido socioemocional que trabajamos en cada clase, que ya lo hablaron con mis compañeros y yo también tengo ahí algo que aportar sobre ese tema. Tenemos una retroalimentación de la clase anterior, ya que hemos hablado acerca de los Austrias mayores en la clase pasada, pues ahora pues vamos a tener también la resolución de la actividad anterior que realizaron de forma individual, aunque el contenido específico para ahora pues será sobre los Austrias menores. Con ello pues vamos a finalizar el tema de la dinastía de los Austria y vamos a la próxima semana a comenzar el tema de la dinastía de los Borbones, que son actualmente pues los reyes de España. Y en la otra parte de la clase, como les digo, vamos a tener 2 momentos. En la otra parte, pues tenemos que trabajar sobre el proyecto que ya saben ustedes que incluye todas las materias. Es la primera reunión que vamos a tener pues conmigo, ¿verdad? De la materia en relación a ese proyecto, donde pues vamos a aclarar la parte del tema, el país que le corresponde investigar en ese proyecto y los roles de cada uno de los integrantes del grupo, que ya pues están conformados también y que ya lo han hablado con la señora Candy, que es la tutora, para poder organizarse, ¿verdad? Y salir adelante con la fecha de entrega del avance, que es para la última semana del mes de julio. Entonces, pues en función de eso, pues vamos a tener una pequeña reunión al final de estos grupos. Y necesito que me entreguen algo, ¿verdad? Vale. Muy bien, vamos a dar pues al primer punto, que es el contenido socioemocional. Bueno, pues ya ustedes lo han hablado con mis compañeros y conocen muy bien que el tema a trabajar pues en esta semana es el tema de la autoestima, que es la valoración que uno debe de tener de uno mismo, ¿verdad? Es el autoconcepto que tenemos de nosotros. Realmente, pues todos también en este autoconcepto tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Puede ser en el ámbito físico, puede ser en el ámbito de nuestra forma de actuar o nuestra forma de desenvolvernos en la vida, pero realmente nadie es perfecto. Lo único que cada quien debe de asumir, lo que son pues las virtudes y los defectos o limitaciones que tenemos. Hay algunos en los cuales se puede seguir trabajando, hay algunos en los cuales pues se pueden modificar, pero claro que quieren esfuerzo y constancia. Pero tampoco es frustrarse en la vida porque no tengo la altura que quisiera tener, porque ese tipo de situaciones pues uno pues todavía no las logra, ¿verdad? Modificar, eso es parte de la vida. ¿Verdad? La altura, si quedó pequeño o si quedó muy alto, muy grande, pues a ese tipo de cosas nosotros debemos aceptar pues esas situaciones en las que sí podemos cambiar, ¿verdad? En las que sí podemos mejorar, pues hay que trabajarlas. Las 4 caras del autoestima, los 4 enfoques que se pueden tener, pues ahí dice que uno pues es en el ámbito físico, pues hay que cuidarse en el sentido de que hay que bañarse, hay que peinarse las chicas, ¿verdad? Varios de ustedes han tenido ya más de 1 año de estar en las clases así virtuales, que no los hemos visto por bastante tiempo. Por ahí me aparecieron 1 o 2, ¿verdad? En la semipresencialidad, que también yo tenía bastante rato de no verlos, pero llegaron una temporada al colegio. Pero la mayoría de ustedes pues ha estado en casa, pero eso no implica que habrá que descuidarse de su presentación. Como todas las mañanas, así como llegaban al colegio, pues hay que bañarse, hay que estar presentado. Sé que hay que estar cómodo, ¿verdad? Uno está en su casa y quiere estar así como un poquito más relajado. Sí, pero eso no implica la limpieza que la va a uno a desatender. La limpieza pues es algo que siempre, ¿verdad? Es personal, hay que cuidar. Otro enfoque sobre la autoestima es el ámbito, pues también, en que hay que tener claro que nadie nace aprendido. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y que algunos tienen algunas habilidades para aprender ciertas cosas y otros tienen otras habilidades o que se les facilita más aprender otras cosas.
Unos tienen en la rama del deporte, otros en las ramas académicas, otros en la rama del arte. Y entenderlo así, que somos diferentes, pero que todos tenemos virtudes y también que todos tenemos habilidades que desarrollar y que mucho depende de la aptitud que nosotros tengamos para desarrollarlas o simplemente se pierden y se desperdician. Entonces, en esa función, pues, tratar, en la medida de lo posible, de sacar y de encontrar, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, esa habilidad que nosotros tenemos y explotarla para beneficio de las demás personas. En el ámbito espiritual también, el tema de la fe es muy importante. El que como familia se pueda seguir pues la creencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y también pues el tema de la fe, de que no estamos solos, de que siempre pues está Dios acompañando nuestra vida, nuestras decisiones y que somos hijos de Dios. Por lo tanto, valemos como seres humanos. Nadie pues tiene un valor más importante porque todos somos pues hijos de Dios. Entonces pues tenemos dignidad. Y en el ámbito emocional, pues también plantea pues que somos personas sociales, no podemos estar solos, no debemos aislarlos, eso no se puede, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre, y esto es un poco lo que nos afecta el tema de estar cada quien en la casa, que no nos relacionamos tal vez mucho, ¿verdad? Porque somos personas sociales y que nos gusta platicar bastante. Bueno, pues en eso también, ¿verdad? De tener amigos, el tener personas así de confianza, de amistad, de alegría, de risas, pues eso también es muy importante, que todos lo tenemos que desarrollar y tener en la vida. Y en el colegio, pues es lo que se presta también para poderlo hacer. Aquí les voy a compartir una carta. Esta carta, pues, habla acerca de el autoestima. El autoestima le habla o le escribe a cada uno de nosotros y dice: querido yo, merezco que me trates mejor, porque a veces nosotros podemos actuar como de una forma despectiva para con nosotros mismos. Y eso pues no es correcto, ¿verdad? Eso no es bueno, eso baja nuestra propia autoestima y la verdad que lo que queremos es que las cosas vayan fluyendo bien, ¿verdad? Positivamente. Algo así como decir, ay, qué tonta fui, qué dunda, o sea, y uno solito, no, ese tipo de cosas pues hay que evitarlas porque sí las hemos escuchado. Sí hemos escuchado a alguien que sí se auto dice cosas desagradables. Dice: querido yo, merezco que me trates mejor. Aprovecharé esta ocasión en que estás frente al espejo para decirte cómo me hace sentir. ¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que me dices te lo dices a ti mismo? He tolerado toda clase de cosas, desde descalificaciones hasta críticas. ¿Por qué eres tan poco amable conmigo? ¿Acaso te has olvidado que somos la misma persona? Quiero que sepas que esta no es una carta de reclamo. Querido yo, para eso te basta tú solo. Lo que quiero es lograr con esta carta que entiendas que tienes muchas cosas que no ves. Deja de prestar atención solamente a las cosas que te dañan. Deja de autocompadecerte. Querido yo, la cantidad de veces que te he escuchado quejarte de mí es inmensa. No muestra mucho respeto por lo que somos. La autocompasión parece ser uno de tus deportes favoritos y ni siquiera te permite ver lo bueno que tenemos. Tan solo vas por la vida preguntándote ¿por qué no tienes lo que mereces? ¿Has pensado que tienes más de lo que realmente valoras? Me gustaría que por un momento te paras frente al espejo y en lugar de criticar la nariz, la barriga, la altura, el ser alto, el ser pequeño, pues hay que dar gracias por lo que tenemos. Nuestras piernas funcionan, nuestros ojos funcionan, todo el cuerpo, aunque no está, ¿verdad?, como uno quisiera de tener, pero sí, y por eso hay que darle gracias a Dios todos los días, porque podemos caminar y desenvolvernos en la vida, en lo que queremos. Así es que pues ahí les dejo esa pequeña carta del querido yo, ¿verdad?, de la autoestima, porque debemos de querernos y valorarnos y también tener claras nuestras limitantes y tener claro que todos las tenemos.
Todos tenemos virtudes, al igual que todos tenemos limitantes, donde ahí se da pues el complemento. Nos necesitamos unos a otros. La verdad que en esta sociedad, pues, en la familia, pues también nos necesitamos unos a otros. Aquí pues les muestro esta imagen, pues donde a veces uno se queda a pensar y pensar, ¿verdad? Sobre las cosas que no le gustan de uno mismo, pero realmente nadie es perfecto, nadie lo es. Y si se puede trabajar y mejorar ciertas cosas, hay que hacerlo. Pero tampoco es vivir pensando solamente en el mismo problema, en la misma situación, porque eso pues tampoco es lo más importante en la vida. Hay que tenerse cariño, hay que tenerse respeto para con uno mismo y así en esa medida también lo logra para con los demás. Porque si uno espera que el otro le tenga cariño y respeto, no lo hará. Uno demuestra cuando uno se tiene cariño y respeto a sí mismo y cuando no se lo tiene también. No necesariamente necesita decírselo al otro, a veces con la forma de actuar que uno tiene, lo dice. Entonces, pues, es de tenernos ese cariño, ¿verdad? Para con nosotros, ese cuidado también para con nosotros. El autoestima es muy, muy importante y todos tenemos que trabajarlo en la medida nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, vamos a pasar ahora, después del contenido socioemocional que siempre trabajamos en la clase. Bueno, pues quería ahí también pues compartirles ahí un pequeño video que también está relacionado a esto de lo que es el autoestima. Realmente pues es un psicólogo que da ahí algunos consejos en relación a esto, pero es muy similar a lo que yo les había mencionado, pero creo que y considero que vale la pena también compartir. Ahorita se los cuento. Eso se forma. Bueno, el segundo pilar, la autoimagen. Es que tanto te gustas o no te gustas. La belleza es una actitud. Si tú te sientes agradable, eso es lo que transmites. Cuando no te gustas, hay algo que está funcionando mal. Ya sea por los cánones que te ponen afuera, porque en la misma familia pues, la belleza puede ser un valor. Y la belleza no es un valor. Entonces, quererse a uno mismo es exaltar lo que a uno le gusta y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto. Se juntan 10 a hablar mal de vos y te destruyen. ¿Sí? El último juez de tu propia conducta eres tú mismo. Autoimagen. Cualquier persona es bella si se siente bella. Y las investigaciones muestran que los que se sienten bellos conquistan más fácil que los que no se sienten bellos, aunque sean más bellos. El tercer pilar es el autorreforzamiento, es que yo me dé gustos. ¿Qué es el autorrefuerzo? El autoelogio. ¿Sí? Me gusto, lo hice bien, la autofelicitación. ¿De acuerdo? Esto no es alimentar el ego ni el narcisismo. No se vuelve narcisista el que quiere, sino el que puede. ¿No? Y para poder, tener que tener algunas variables muy complicadas. ¿Sí? Bueno, el último pilar es la autoeficacia, que es muy importante. La autoeficacia es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, ¿no? Si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Eso hay que enseñarle a los niños. No es a no darse por vencidos, sino a intentarlo hasta el final. Es que el éxito no es ganar, es intentarlo, bien intentado. El éxito no es tener plata, es disfrutar de lo que uno hace. La persona con autoeficacia persevera un poco. El valiente no es la persona que no le tiene al miedo, eso es un psicópata. ¿Sí? El valiente es el que enfrenta el miedo. Aunque le tiemblen las piernas, le tiemblen las gafas y todo lo que tenga, pero lo enfrenta. Por ahí había un autor, que no me acuerdo el nombre, que una frase de esta célebre, donde decía, la diferencia entre el valiente y la otra persona es que el valiente aguanta el miedo 5 minutos más. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle a los niños, sí, claro, a tener confianza en ellos, es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. ¿Sí? Entonces, que entiendas de que las cosas no llegan fácil. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. No es las veces que te caigas, que te tumbes, es las veces que te levantes.
Bueno, pues esto también pues es de retomarlo para la vida. A veces nosotros estamos muy ocupados en el tema de tareas, en el tema de cosas que leer y cosas que estudiar, pero estas cosas también son importantes en la vida para ustedes, para nosotros los profesores, y por eso también pues es bueno que las hablemos y que las recordemos, porque no son cosas nuevas, son cosas que todos ya las hemos escuchado, ya las hemos manejado en algún momento, pero por el mismo trajín de la vida y de las cosas que van y vienen, que hay que hacer y que son importantes, pues lo dejamos. Pues aquí lo hemos recordado todos juntos, ¿verdad? Bueno, entonces dejamos el contenido socioemocional y vamos a pasar a lo que ya sería el contenido de la clase. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Con el reformismo de los Borbones, la dinastía de los Borbones en la península ibérica. Bueno, pues sobre esto ya hemos hablado sobre la dinastía de los Austrias. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Carlos I, el emperador. Hablamos acerca de Felipe II, con el cual el imperio se hace más grande. Mostramos también pues unos mapas relacionados a Europa, contexto con Carlos, y Europa, contexto con Felipe II, que son estos reyes llamados los Austrias mayores. Bueno, pues también de esto, bueno recordar, bueno, pues aquí tenemos a los Austrias menores también, a partir de los que vamos a hablar más adelante, que es Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Específicamente sobre ellos va a ir enfocado la clase de ahora, ¿verdad? Pero como estamos en la retroalimentación, pues vamos a tener así un breve, ¿verdad? Hablar sobre cosas importantes en tiempos de Felipe II. Bueno, pues una de las cosas es que él estableció la capital de España en Madrid, ¿verdad? Él fue el que planteó esa situación. Otra de las cosas es que es un rey en el cual pues está viviendo el contexto de Europa, el Renacimiento, por lo tanto es un rey muy culto. El tema de las artes, la literatura, la escultura, la arquitectura, son cosas que él ha sido educado en función de todas esas ramas del arte y de la ciencia, entonces es un rey muy, muy bien preparado. Otra de las cosas es que hay un buen auge económico, se casa, plantea, ¿verdad?, con la heredera del reino de Portugal. Entonces se unen y eso pues hace que España crezca en cuanto a territorio, ya que tiene, aparte de Portugal, las colonias que Portugal ha conquistado en la parte de África. Y eso pues hace que el imperio también crezca. Bueno, otra es, pues como menciona aquí, esta parte de la lectura, el monasterio del Escorial, que también pues lo vimos, ¿verdad? Con toda la belleza y todo el esplendor de la riqueza que tiene España en tiempos de Felipe II. Bien, ahora de las cosas que no fueron tan buenas durante la monarquía, bueno, pues el rey se enfrascó en el tema de la iglesia, en el tema de que se está dando la reforma, parte del Renacimiento, ¿verdad? Esos cambios que se están dando por el excesivo poder que tenía la Iglesia Católica en tiempos de la Edad Media, pues ahora en tiempos del Renacimiento, que corresponden también al siglo de Felipe, pues la gente cuestiona mucho. Y bueno, pues en España se cierra el punto de que es católico. España es católico porque el rey así lo quiere. Entonces se da, pues, en la siguiente, pues mostramos aquí esta imagen, se abre el proceso de Inquisición. Este proceso de Inquisición, pues, es buscar, pues, una limpieza de sangre, buscar a los antepasados de las personas, y si es descendiente de judíos, es descendiente de musulmanes, pues se les investiga, ¿verdad? Y se les lleva a un juicio. Entonces, pues, ese tema a la larga también tiene afecto porque España pierde personas que son importantes, los musulmanes también, en el ámbito económico durante esa época, ya que son pues perseguidos. Bueno, sobre esto es lo que hablamos en la semana pasada, ¿verdad? Solamente estoy recordando para que caigamos nuevamente y seguir avanzando respecto a los contenidos. Bueno, otra de las cosas que también considero que es importante que las retomemos nuevamente es la actividad de quizzes que realizamos. Porque, pues sí, ¿verdad? Aquí tengo anotadas las personas que me participaron. Pero a la larga, pues hay que tener clara cuáles fueron las respuestas. Y solamente vamos a mostrar las preguntas de una forma rápida, porque lo que necesito es que todos tengan clara cuál era la respuesta y por qué.
porque en algún otro momento pues vamos a tener nuevamente una actividad de quizzes, pero hay que saber el por qué. El padre de Felipe II, pues ya hemos dicho que es Carlos I de España y V de Alemania, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente, Felipe II no solamente conservó territorios de su padre, sino que los amplió, porque incorporó África, América, Asia, y se convirtió en rey de Portugal por las alianzas en matrimonio, ¿verdad? Con la heredera de Portugal. ¿En qué guerra venció Felipe II a los de Francia? La batalla de San Quintín, para tener claro, ¿verdad? Esto lo trabajamos en los videos de la semana anterior. ¿En qué guerra venció Felipe II a los turcos, que hemos dicho que son los musulmanes? En la batalla de Lepanto, ¿sí? Y en esa misma batalla de Lepanto dice qué famoso escritor luchó. Pues fue Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pues él estuvo en la batalla de Lepanto y después de eso, pues escribe la obra del Quijote. ¿Contra qué países apoyó? Países Bajos, ¿verdad? Y bueno, perdió la guerra Felipe II contra los ingleses, porque como tenía mucho poder, los ingleses no estaban satisfechos en su contexto económico a nivel de Europa, querían tener pues más territorio, más poder, y España pues no se los permitía. Entonces ahí se declara la guerra. Y bueno, el territorio de Países Bajos lo pierde España y se convierte supuestamente en independiente. Dios mío, este gato no es mío. Anda aquí traveseando. ¿Cómo se llama la gran flota con la que Felipe II intentó invadir Inglaterra? Bueno, pues él le puso la Armada Invencible, pero no fue tan invencible porque Inglaterra sí lo venció. Y bueno, pues eso fue toda una crisis para Felipe II. Bueno, pues aquí dice, ¿por qué Felipe II quiso invadir Inglaterra? Porque Países Bajos, que formaba parte de los Austria, en tiempos de Carlos, ¿verdad? El reino de Austria, el imperio de Austria. Bueno, pues Inglaterra le ayuda a esta zona de Países Bajos a que logre su independencia, pero va a convertirse en aliado de Inglaterra. Tampoco es un favor de gratis, porque claro, la guerra implica mucho dinero y no le va a poner personas para que peleen por la independencia de Países Bajos solo porque es buena gente, ¿verdad? Sino que los ingleses también quieren un aliado. ¿Qué monasterio se mandó a construir Felipe II? Bueno, pues esta creo que nadie la tuvo que haber fallado, ¿verdad? El monasterio del Escorial, que está muy, muy precioso. Felipe II cambió la capital hacia Madrid. Eso también pues ya lo habíamos mencionado. Bueno, entonces ahí están, para tener clara, porque aquí pues en la semana pasada a todos les dije pues que me hicieran la actividad de repaso de la clase que tuvimos, que no importaba pues si aprobaba o si no lo aprobaba, pero pues ahora que quiero pues que todos tengamos claras cuáles eran las respuestas y por qué, y si en otro momento pues tenemos otra actividad, pues también hay que tener clara las respuestas y por qué, ¿verdad? Porque también es lo que estamos trabajando en la clase. Bueno, vamos a continuar entonces ya, hoy sí, hablando de lleno con los nuevos, ¿verdad? Los Austrias menores. ¿Qué sería pues con Felipe III, ¿verdad? Felipe III, bueno, pues ¿qué les voy a contar? Felipe fue un rey que él quería todos los beneficios de ese rey, pero no el trabajo de ese rey, porque el rey tiene que ser estratega militar, tiene que llevar también la política, ¿verdad? A nivel internacional, y eso es algo que no estaba tan dispuesto. Entonces, pues, lo siento, pero ahí tenía que pasarlas todas para llegar a la que necesito. Ahí estamos. Esa, ¿verdad? Son ellos los que vamos a hablar. Primero Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vaya, entonces el rey no está dispuesto a tener, digamos, el ámbito trabajoso de ser rey. Entonces él pone a una persona que dirija, ¿verdad? Y eso suena bien. El detalle es que le dio tanto poder que esa otra persona pues tampoco le consulta, sino que, y como el rey tampoco está interesado, el rey le gusta la pesca, la caza, las fiestas, entonces el rey no está interesado en saber el tema de política, el tema de religión, el tema de estrategias militares, entonces se lo asigna al válido. ¿Y quién es el válido? El duque de Lerma. Él asigna a este personaje, el duque de Lerma, para que pueda llevar esa parte engorrosa, esa parte trabajosa de ser rey. Y el rey, pues iba a llevar la parte bonita, ¿verdad? De ser rey.
disfrutar pues de los beneficios que le da su título de rey. Bueno, pues dentro de estas cosas, el duque de Lerma plantea pues, lo que es la expulsión de los moriscos. ¿Y quién es un morisco? ¿A quién se le da el término morisco? Cuando fue el tiempo de los reyes católicos, en el año de 1492, en ese tiempo recordaremos de que expulsan de Granada a los musulmanes. Vale, entonces, algunos musulmanes se van, porque eso es lo que le piden los reyes católicos. Pero un pequeño grupo de musulmanes le pide clemencia a los reyes católicos y le dicen que si les permiten quedarse en España a cambio de que ellos van a dejar de ser musulmanes y van a convertirse al cristianismo. Entonces, pues los reyes aceptaron, pero eso fue en 1492, ¿sí? Ahora estamos en 1609. Ese grupo ya no es pequeño, ahora es un grupo grande de musulmanes que se les dio ese término, moriscos, porque son convertidos, musulmanes convertidos al cristianismo. Entonces, había sospechas de que practicaban la religión musulmana de forma clandestina. Y bueno, pues el rey se entera, ¿verdad? Y el duque de Lerma, pues los expulsa. ¿Y qué tiene que ver esto con la parte pues, importante de la historia? De que esto es un gran número de personas y que los musulmanes, pues en este tiempo los moriscos, se encargan del aspecto del comercio y eso pues no le importó al rey y los expulsa. Hay personas también encargadas en el tema de la ciencia, ¿verdad? De musulmanes, en el tema de las artes, pero eso pues no le interesó al rey y al duque de Lerma, igual salieron todos los musulmanes. Bueno, eso es uno de los puntos negativos en tiempos de Felipe. Vamos a ver ahora el tiempo de Felipe IV. Pues igual, sigue un poco la misma modalidad. Es un rey que quiere tener los beneficios de ser rey, pero no el trabajo que implica ser rey. Entonces pone un válido, pone una persona igual que gobierne en su nombre. Le da poder, sí, le da autoridad, pero no consulta y tampoco el rey se interesa mucho por averiguar las cosas, sino que le cree. Bueno, pues entonces, en este caso, pues se pierde la hegemonía, hay más guerras porque el tema de la iglesia tiende a ser muy conflictivo con la iglesia anglicana, que son los de Gran Bretaña. Dice que se da inicio de la guerra de los 30 años, que fue ese conflicto religioso para ver cuál es la iglesia dominante a nivel de Europa, si la iglesia anglicana o la iglesia católica en ese momento. A la vez, pues habla también de la derrota de las tropas españolas en manos de Francia, porque también Francia no está de acuerdo con el excesivo cantidad de territorios que tiene España, pues y también logra quitarles la isla de Cerdeña, que era territorio español, pero por esta misma guerra, pues prácticamente se la tiene que entregar. Entonces así, ¿verdad? Perdió Países Bajos, ahora ha perdido la isla de Cerdeña. Y bueno, pues también pierde Portugal, porque pues esos lazos matrimoniales después salen con que después hay heredero para la corona en Portugal y él que es el heredero para la corona de España, entonces se pierde esa unificación de la península, ¿verdad? Ibérica, y ya España y Portugal son dos reinos diferentes a partir de 1665, como menciona ahí la información. Entonces, esto está haciendo que de poquito en poquito España está perdiendo territorios. Ahora vamos a hablar acerca de él, Carlos. Carlos es el último de los reyes de la dinastía de los Austria. Él viene arrastrando todas las cosas negativas que le fue pasando en el gobierno a Felipe III y a Felipe IV, y aparte las de él, porque en él se da la situación del problema genético por casarse entre miembros de la misma familia. Bueno, pues él fue una persona muy enfermiza desde pequeño, ¿verdad? Desde recién nacido. Plantea la historia de que fue un rey que le costó mucho, lo normal es aprender a caminar al año y medio, los primeros pasos, pues él fue un rey que le costó mucho eso, aprender a caminar, articular las palabras, y ya después cuando le llegó el tiempo de estudiar,
Muy difícil estudiar, muy, tenía maestros, pues los monjes, ¿verdad? Especializados para él, no para un grupo de salón de clase, pero igual pues le costó muchísimo aprender a leer, aprender a escribir, y los problemas de salud que también lo mantenían adentro del castillo. No tanto divertirse como los jóvenes que podrían disfrutar de algo, ¿verdad? De las afueras, en la nobleza. Él siempre se mantenía como en resguardo, porque el tema de salud fue muy complicado para él. Bueno, pero a la larga heredó la corona, ¿verdad? Fue el rey, se casó, tuvo su primera esposa, como los matrimonios son arreglados, ¿verdad? En ese tiempo, y aunque sea el rey, no quiere decir pues que está enamorado de la persona con la que lo han, lo han dado en matrimonio y a ella le han dado en matrimonio. Pero igual, pues hay matrimonio y no hubo hijos, porque él es un rey estéril. Eh, por lo mismo de los problemas genéticos que hay a consecuencia de estar, ¿verdad?, en la misma familia, porque en este tiempo, por la limpieza de sangre, los primos se casaban, si eran de la nobleza, ¿verdad? Y también un tío con alguna sobrina, pues también se podían casar, porque lo que importaba era la limpieza de sangre, que la sangre noble no se podía mezclar con la sangre plebeya. Entonces, pues todo eso vino en esta situación, pero hasta se hace notar, o sea, había más personas con estos problemas, pero ahora es notorio porque es el rey y por eso es que destaca más. Bueno, bien, a la larga, pues tuvo la primera esposa, plantea que murió, se casó, tuvo segundas nupcias y tampoco tuvo descendencia. Entonces el rey ya preocupado, porque tampoco gobernó por los mismos problemas de salud y porque también pone un válido para que gobierne en su nombre. Entonces, bueno, pues en este caso después anda buscando qué va a pasar de España, preocupado porque sabía la crisis económica que estaba pasando, todos los problemas políticos, las guerras que está teniendo España y él cuando muera, ¿qué va a pasar de España? ¿Va a desaparecer? ¿Lo va a llegar a invadir otro país? Entonces, él comienza a negociar qué va a pasar. Y bueno, pues ahí aparece este personaje que aparece en la parte final de esta diapositiva, donde dice que está Luis XIV, él es rey de Francia. Luis XIV, pues es un rey que está teniendo, por lo que España está bajando en poder, Luis XIV está subiendo. Porque Luis XIV está reconocido como un rey absolutista, ya que este momento, ¿verdad? Todavía es el auge donde el rey tiene el poder absoluto. Entonces mantiene a Francia en buena estrategia y haciendo crecer también los territorios. Este rey, Luis XIV, habla con Carlos II y le propone que deje como heredero a su nieto. ¿Y quién es su nieto? Felipe de Borbón. Y este Felipe, ¿verdad?, va a ser el rey después en España, pero claro que los de la Casa de Austria, de donde viene Carlos I, Felipe II, Felipe III, no van a estar tan fácilmente de acuerdo porque ellos han mantenido pues la monarquía española por bastante tiempo, no van a permitir que los Borbones tan fácilmente y solamente por haber hablado con Luis se queden ahora sin nada, porque no es en sí solo el territorio español, sino que lo que se están peleando es la hegemonía de Europa, porque España, aunque ha perdido territorios, no es que ya sea solamente la península ibérica, todavía tiene territorio bajo su dirección. Y eso es lo que está visionando Austria y está visionando también Francia. Y por eso es que están viendo cuál de los dos, si es Austria o Francia, el próximo heredero a la corona y sabiendo cómo va a ser, porque Carlos no tiene hijos. Entonces, ¿cómo? Pues a través de una guerra. A través de una guerra es que se va a definir más adelante cómo es que se establece, ¿verdad? ¿Quién va a ser el heredero a la corona? Y sobre eso, pues aquí vamos a compartir también pues algo relacionado a esa parte de la historia española, ¿verdad? De estos reyes de la dinastía de los Austria. Solamente vamos a compartir porque ahorita todavía no lo tenía, pero sí, vamos, ya está, ahí va.
Vaya, entonces aquí en la dinastía, pues vamos a apagar la camarita y sigamos. Vaya, me voy a adelantar. Ahí. Una gran derrota. En la batalla de San Quintín, en el norte de Francia, venció a los franceses para celebrar su victoria, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. Ordenó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y la batalla naval de Lepanto, que tuvo lugar en la costa de Grecia. Felipe II lideró la denominada Liga Santa, que derrotó al Imperio Otomano de los turcos. Su gran fracaso fue el enfrentamiento con Inglaterra por el control marítimo mundial, que terminó con la derrota de la Armada Invencible en las costas de Escocia e Irlanda, debido en gran parte a condiciones meteorológicas adversas. Con ello, se frustró el proyecto de Felipe II de destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. A Felipe II le sucedió su hijo Felipe III, apodado el Piadoso, que era hijo de su cuarta mujer, Ana de Austria. Felipe III no tenía interés en los asuntos de Estado, por lo que cedió el poder a una serie de válidos, siendo el primero y más famoso el duque de Lerma. El hecho más relevante de su reinado fue la expulsión de los moriscos, que eran los musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo durante el reinado de los reyes católicos. Su integración en la sociedad española se había hecho muy difícil y en 1609 Felipe III les expulsó de España por motivos religiosos y de seguridad interior. A Felipe III le sucedió su hijo Felipe IV, apodado el Rey Planeta, que subió al trono con tan solo 16 años. Al igual que su padre, llegó al poder en un válido, el conde duque de Olivares, que trató de mantener la hegemonía española en Europa, combatiendo en la Guerra de los 30 años. Felipe IV fue un mecenas de la cultura, promoviendo la creación artística, literaria y teatral. Su reinado coincidió con el llamado siglo de oro de la cultura española, con figuras como el pintor Velázquez, el dramaturgo Lope de Vega o el poeta Quevedo. El sucesor de Felipe IV fue su hijo Carlos II, apodado el Hechizado, por su constitución enfermiza, débil y de poca capacidad mental. Su reinado se caracterizó por una crisis económica heredada del reinado de su padre y por las guerras contra Francia de Luis XIV. A pesar de casarse 2 veces, Carlos II no tuvo descendencia, provocando la Guerra de Sucesión Española, que fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En 1700 nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, que subió al trono de España con el nombre de Felipe V, iniciando la dinastía de los Borbones. Con ello finalizó la dinastía de los Austrias españoles, que se habían mantenido en el poder cerca de 2 siglos, coincidiendo con la época de mayor esplendor del Imperio Español. Bueno, entonces pues es así como hemos visto de una forma así secuencial también lo que ha sido la dinastía de los reyes de la casa o de la familia de Austria. Como ha tenido puntos positivos, el máximo esplendor del siglo de oro español en los tiempos de los reyes que corresponden a los Austrias menores. Lo que sí tuvo en esplendor España fue el tema de la literatura, el tema del arte y las pinturas. Personajes importantes, hablaba de Lope de Vega, hablaba también pues Velázquez, que ha sido uno de los pintores así bien representativos de la historia española. O sea, la parte del arte fue la que dio el plus en ese tiempo, porque si hablamos del ámbito político, el ámbito religioso, aún el ámbito ideológico solamente es conflictivo. Bueno, otra de las cosas importantes que no podemos dejar de mencionar en esto es lo relacionado a la crisis económica que se está dando en España, porque como hay muchas guerras, todas las guerras relacionadas a los ámbitos que he mencionado, pues traen gran costo. Y ese costo pues está pasando factura en tiempos de los Austrias menores. Vaya, nos vamos a ir específicamente a... por acá, Felipe, aquí, la crisis demográfica. Estamos en el siglo XVII, ¿sí?
Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Bueno, pues dice que en este tiempo hay una crisis demográfica y una crisis económica. ¿A qué? Bueno, pues se debe a los problemas que hemos hablado acerca de las guerras, pero algo que no hemos hablado es lo relacionado a un rebrote de la peste. Hay una crisis demográfica, hay mucha muerte, porque en tiempos de la Edad Media se dio lo que fue la peste negra, la peste bubónica, que se habla que es transmitida por el tema de las ratas, ¿verdad? Y las pulgas. Bueno, pues fue en el siglo XIV. Ahorita estamos hablando del siglo XVII. Pues hay un rebrote de la peste y hay problemas, ¿verdad? Ya que hay muchas personas enfermas y ese rebrote no se dio en toda Europa, porque cuando se habla de la peste negra en toda Europa es en tiempos del siglo XIV, finalizando la Edad Media. Pero ahorita estamos en el siglo XVII. Ese es un rebrote en España. Entonces comienza a haber pues muchos problemas de salud. Otro es que también pues el tema de las lluvias ocasiona la falta de lluvias, que no haya unas buenas cosechas. Comienzan a haber hambrunas y se suman las hambrunas y se suma también el tema de que han expulsado a los moriscos y también de que tienen un rebrote de la peste bubónica, pues realmente estamos en crisis, una gran crisis demográfica y económica, que afecta, dice, la parte central de la península, en menor medida a la parte costera. La expulsión de los musulmanes trajo por consecuencia también de que las personas encargadas al comercio y los contactos de comercio se pierden, porque los musulmanes, pues al ser expulsados, pues tratan de llevar todo lo que ellos pudieron tener en algún momento en España, y a la larga, pues después no hubo quienes se encargaran de esta situación. Bueno, también pues la crisis de ese siglo XVII, aparte del ámbito demográfico que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? La peste, la migración, el tema de las malas cosechas, vamos a hablar el tema social. La gente de la nobleza no quiere trabajar, quiere solamente vivir al estilo del rey, donde se gasta el dinero, hay muchas fiestas, es importante tener un título de nobleza, vivir como noble, y no trabajan como noble porque esperan vivir de lo que la gente de las clases inferiores puedan trabajar y mantenerlo. Entonces, eso pasa con la familia real, pero aún los nobles de estratos menores, como un conde, un marqués, la marquesa, o sea, son títulos, ¿verdad?, de nobleza, pero no del alto nivel como la familia real, quieren vivir al estilo del rey. Donde esa época, pues ustedes los videos que pueden ver son de ostentación respecto a los vestidos, respecto a los peinados, tanto de los hombres de la nobleza como de las mujeres. El tema es que no trabajan y viven súper bien. Entonces, ¿de dónde sacan? De lo que pueda trabajar la gente, o sea, de los impuestos. Y este tiempo es el que se habla del antiguo régimen, donde la gente trabaja y siempre vive pobre, porque el que está gastándose el dinero son los de la nobleza. América, nuestro continente americano, es territorio todavía de España para ese tiempo. Y mandan impuestos, porque allá tienen gente, ¿verdad?, en América trabajando y gente que manda ese dinero de los impuestos para la corona española, pero ese dinero no es suficiente, porque lo gastan más de lo que ganan. Y cuando llegaban los impuestos hasta allá, a España, ya estaban endeudados. Entonces, España deja de ser productivo. No producen textiles, artesanías, cerámicas, cueros, zapatos, o sea, todo eso deja de producirlo porque entra en un proceso en el cual, como se pensaba que tenía dinero y que no se iba a terminar, entonces compraba a Francia, compraba a Holanda, compraba a Países Bajos, y bueno, pues ese comprar a nivel internacional pues es más caro que hacerlo, porque ellos no están dispuestos a hacerlo, porque entran en un proceso en que quieren vivir al estilo de reyes, pero el dinero se agota. En el ámbito económico, pues hay una gran recesión. El tema de la hambruna, hemos dicho que también tiene que ver por el tema de la crisis en cuanto a que hay falta de lluvias y malas cosechas. En el ámbito de la política exterior, bueno, pues tenemos la guerra de los 30 años, que tiene que ver con la hegemonía
de qué pensamiento de iglesia o de religión, ¿verdad? Se va a tener a nivel de Europa. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Se está dando estos conflictos y todas las guerras son caras. ¿Y de dónde sale el dinero para las guerras? De los impuestos de la gente plebeya, de la gente baja, ¿verdad? De bajo nivel, que tiene que trabajar y cada vez suben los impuestos y la gente ya no puede más. América sigue mandando también, pero ya no puede más. Llega un momento en que se acaba y es ahí donde la crisis se junta con el problema de Carlos y se acaba lo que es la dinastía de los Austria. Entonces, pues ahí tenemos, ¿verdad? Este momento difícil, difícil para España, porque tuvo el sartén, se puede decir, se tuvo el sartén, dice, en sus manos, tuvo a Europa en sus manos, tuvo buena parte del mundo, varios sectores de los demás continentes en sus manos. Pero en este momento, pues llegó la déficit, el decaimiento por parte de España y del poder que logró tener en algún momento. Bueno, pues no sé si alguno tendrá ahí alguna preguntita, algún comentario respecto a lo que hemos estado hablando acerca de la dinastía de los Austrias, en especial de los Austrias menores. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No sé, vamos a ver. ¿Sí? ¿No? Señor, Dime. yo tengo una pregunta. Los nobles querían vivir como reyes, pero ¿cómo tenían sus ingresos y cómo eran ricos si ni trabajaban? Es que ese es el detalle, por tener el título de nobleza, pues siempre, ¿verdad? Hay sirvientes que trabajan, que hacen el trabajo, digamos, agrícola, el trabajo doméstico bajo su jurisdicción y cómo les pagan. Con tenerlos en un espacio dentro de su gran hacienda y darles dónde vivir y darles ahí algunas cosas para comer. Entonces así le pagaban a la gente y la gente tenía que trabajar, tener sus grandes, las cosechas, pero las cosechas no le pertenecían a esa gente que trabajaba, sino que le pertenecía al noble. Y él pues las vendía y de lo que vendía, pues él mantenía su estatus. Pero llegó un momento en que ya comienza como a préstamos, ¿verdad? Quiero hacer esto, pero no tengo, pues entonces vamos a ver y de dónde sacan los préstamos. Bueno, pues Países Bajos es un país que comienza a hacer préstamos, ¿verdad? A España, pero no como país, sino que como gente específica de la nobleza. Llega el momento en que se sigue viviendo bien, pero se está teniendo deuda y llega el momento en que la deuda va creciendo y ya no se puede pagar. Al que tienen como empleado, lo siguen explotando, pero llega un momento en que ya no lo pueden explotar más, porque, o sea, hasta aún la comida, que es lo más básico, lo tienen bien restringido. Entonces, hubo una buena temporada en que España, pues, vivió muy bien y de eso se aprovecharon los nobles, pensaron que nunca se iba a acabar esa buena producción, pero se acabó. Al fin sí se acabó. Y es ahí donde ellos pues con el estilo de vida que tenían, endeudaron mucho, mucho, porque ya después, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? O sea, ya cuando está en esta crisis, los burgueses son los comerciantes, ¿verdad? Bueno, pues los burgueses tenían dinero, pero no tenían título de nobleza. Entonces, para salir de la crisis, ¿qué pensaron los nobles? Casar a un noble con un burgués, porque así el noble le va a dar título de nobleza al burgués, ese se va a sentir más en estrato social y le va a dar dinero para pagar las deudas al noble. Allí, hasta ese momento, es que ya dejan de pensar en eso de que solamente se van a casar entre familias, porque por conveniencia metieron a la burguesía en ese estrato social para ir saliendo un poco de las deudas y seguir teniendo el estilo de vida que estaban acostumbrados. No sé si, sí, no sé si aclaré ahí, pero sí, Sí, señor. gracias. Se vendían títulos de nobleza, o sea, un burgués que lograba hacer dinero, un comerciante que lograba hacer dinero, podía a través del matrimonio tener un título de nobleza, pero hasta este momento, antes no. Antes tenía que haber nacido noble para ser noble, pero ahora no. Ahora si tiene dinero, puede ser noble, ¿verdad? Y puede tener título. Bueno, no sé si alguien más tendrá ahí alguna preguntita, algún comentario, alguna interrogante que la quiera compartir, ya sea por escrito. Ajá, hola, dime.
Dime, Fernando. Enseño en qué momento España perdió todos los territorios cuando estando ya los Borbones. Vaya, fíjate de que, vaya, comenzó a perder, bueno, con Felipe III, ¿verdad? Comenzó a perder el tema de Portugal. Portugal se separa, ¿verdad? El tema de Países Bajos también con Felipe III. Perdieron Sicilia. Va, pero ya lo grande, cuando murió Carlos II, se da la guerra de sucesión, que es este Felipe, el que había propuesto el rey de Francia, pues él quería ser rey, pero lo de la dinastía de Austria no querían que fuera él, porque entonces digamos como que su familia y su linaje pues se iba a perder y su poder también, porque no es así nomás por familia y por sangre. Entonces se da lo que se llama en España la guerra de sucesión, que es, a ver, después de la muerte de Carlos, ¿quién va a ser el rey? Porque está el candidato Felipe y está el candidato Carlos, el archiduque Carlos de Austria. Esta guerra duró 13 años. Y en esos 13 años, pues se sigue invirtiendo, ¿verdad?, en armamento, se sigue invirtiendo, pues, en el tema política exterior, pero a la larga se terminó con que España tuvo que repartir territorios a los países que fueron aliados del archiduque Carlos para que esos otros que no querían que él fuera el rey, sí, es el archiduque Carlos. Él era el otro candidato, ¿verdad? Y Felipe V de Francia, para que él aceptara retirarse de ser rey de España y Felipe quedara como rey, ¿verdad? Y le cediera al otro ser solamente rey de Francia y Felipe solamente ser rey de España. Bueno, pues ahí alguien me puso ahí una preguntita, no sé si yo confundí, pero quiero leer, va a estar clara, porque me perdí. Vamos a ver, dice, señor, usted dijo que era archiduque. Ajá, ¿y qué posición es esta? Vaya, muy bien. Si estamos hablando de Austria, bueno, pues ahí está el rey, y este era uno de los sobrinos, ¿verdad? Del rey, que en algún momento pues tenía un buen estrato social. Entonces el archiduque Carlos plantea de que era nieto del rey Maximiliano en Austria. Entonces, pues ya era un hombre adulto, no aspiraba a ser rey, entonces los títulos de nobleza, ¿verdad? Se mantenía ser conde, ser marqués, pues es un título, pero realmente no es parte de la principal, así, de la familia real, pero sí tiene nexos. Entonces el archiduque Carlos, pues no iba a aspirar a ser el rey en Austria, en la condición en la que están en 1700, por eso le ofrecen y aspira a ser rey de España. Pero bien, se da la guerra, murió el rey de Austria, le deja la corona al archiduque Carlos, y es así como después aceptan a nivel internacional que el rey fuera Felipe en España y el archiduque Carlos, el rey en Austria, pero tuvieron que pasar 13 años de guerra para que esto terminara como les he contado. Porque al inicio todos estaban enfrascados o con que era Felipe o con que era el archiduque Carlos. Pero después de 13 años, el contexto cambió, ¿verdad? Bueno, pues que me alegra mucho pues que hayan esas participaciones a alguien. Vaya, esa fue la oh. Vaya, lo siento. El internet estuvo ahí un poco lento, no sé si estoy. Bueno, vamos a pasar al otro punto que necesitaba trabajar con ustedes. Bueno, pues espero que ya el internet esté un poquito mejor, ¿verdad? Porque estaba así como muy, muy lento. Vaya, vamos a trabajar la otra parte de la clase que les había dicho, que es relacionado al proyecto. Es la primera reunión que tenemos con ustedes. Ahorita vamos a dejar la parte de historia, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es la parte del proyecto. Bueno, pues los grupos ya están hechos. Señor Candy, pues les ha compartido la nueva estructura de grupos que tenemos, porque al inicio, ¿verdad? Cuando comenzamos el periodo, se habían establecido que iban a ser ciertos números de lista para los grupos, pero después tuvimos allá una modificación y ya ustedes ya saben, ¿verdad? Que ahora pues están los grupos conformados de acuerdo a otro orden.
Bueno, pues también la seño les ha compartido lo que ha sido el archivo, donde está pues prácticamente los temas, los subtemas del proyecto, que es lo que les estoy compartiendo yo ahorita, pero yo sé que la seño pues ya les ha compartido esta parte, ¿verdad? El nombre del proyecto es la cultura latinoamericana, ¿verdad? Muy bien, y que estos son pues los temas que corresponden, que se rifan, ¿verdad? Entre los miembros de los grupos y que a ustedes les corresponde pues estos países, ¿verdad? Vaya, de ahí pues también que aquí está, ¿verdad? Este es el orden de acuerdo a los números de lista que ustedes tienen. Y también sé pues que han tenido cambio de número de lista, pero eso pues está contemplado, ¿verdad? En mi lista, porque ya lo actualicé. El señor Candy pues nos dijo a todos los profesores que actualizáramos para que no hubiera problema respecto a eso. Va, entonces yo ya lo actualicé con los cambios que ella les ha mencionado, ¿verdad? De los números de lista. Va, entonces, de acuerdo a eso, pues está aquí, ¿verdad? La organización de los grupos. Bueno, pues otro punto importante con esto es que se reúnan los grupos, que tengan su contacto en WhatsApp y que tengan también la asignación de roles, que es estos roles que encontramos acá en el mismo archivo. El líder, ¿verdad? El representante del grupo, que es el líder, el secretario, que en un grupo de 6 podemos tener 2 secretarios. Pero si el grupo es de 5, entonces solamente van a asignar 1. Realmente esa parte no sé si ya la hablaron como grupo o si no, pues necesito pues que lo hagan, que lo definan ahora. Y si ya lo tienen, pues solamente me pasan el dato, porque no es que lo vuelvan a hacer, lo que yo les diga que lo vuelvan a hacer, sino que solamente que me pasen el dato de la información. Bueno, pues ahí está cada uno de los roles y la función que debe desempeñar dentro del grupo. Vale, muy bien, dejo de compartir esta y me voy a compartir otra, esta. Vaya, entonces yo lo que necesito es que ustedes me complementen la información de ustedes. Aquí está octavo D, donde me van a poner pues el número de grupo, ¿verdad? De acuerdo a lo que aparece en el listado, el país que le corresponde y el tema. Aquí necesito que me escriban ustedes su nombre y también que me escriban, ¿verdad? Su apellido. Tendría que quedarles un poquito parecido a este que les voy a poner ahorita. Vale, este lo hemos trabajado donde están los números de lista, aparece un nombre, un apellido, y acá al otro lado, ¿verdad? Del recuadro, en la otra columna, pues aparece el rol que va a desempeñar cada uno. Pues en los grupos de 6, pues vamos a tener el rol de 2 secretarios, ¿verdad? Pero los otros no. Entonces, pues aquí aparecen, ¿verdad? Yo ya hice un poco la matriz de acuerdo a los números de lista, ¿sí? Aquí está para el octavo C y aquí está el espacio para ustedes, para octavo D. Entonces necesito pues que de acuerdo a este orden de lista que corresponde a los números de grupo, pues ustedes me pongan, ¿verdad? Me trasladen, ya sea a través de una captura, a través de WhatsApp, que me manden ahí los nombres de los integrantes del grupo, el país, el tema y el rol que va a desempeñar cada uno en su grupo. Bueno, pues no sé si alguien le puedo mandar a alguien digamos como la matriz para que entre ustedes pues solamente lo puedan complementar y después me lo reenvían y yo hago la captura ahí de todos los de la sección, que realmente solamente son 5 grupos. Y después voy a armar yo pues el consolidado de los 5 grupos. ¿Ya habían hablado ustedes sobre esto, niños? Me refiero a los roles y a las personas que forman parte del grupo. Hola. En mi caso, no, señor. Todavía no. Y el nuevo orden de grupos, eso sí, ¿verdad? Ya lo sabían. Sí, eso sí. Eso sí, vaya. Entonces, vaya, ahora, pues, de acuerdo a las salitas de Zoom que vamos a formar, pues lo que voy a necesitar es que entre ustedes hablen el tema de los roles. Sí, como grupito entre ustedes, ¿verdad? Necesito pues que busquen al coordinador, al portavoz, al evaluador, el secretario, pero todos deben de tener un rol. Y necesito que me mande el consolidado de esa información, de lo que es su tema
¿verdad? Su país, el que le corresponde, los nombres y también, pues, porque yo solo tengo números de lista, pero realmente, pues, también tengo que tener el nombre, ¿verdad? De ustedes, de acuerdo a los listados que corresponden a estos grupos. Entonces, pues, necesito, pues, reunirlos en las salitas de Zoom para que ustedes puedan hablar, acordar con tranquilidad y entre ustedes, ¿verdad? Como compañeros, los roles que van a desempeñar y me hagan llegar, por favor, a mí, pues, esta información de lo que ustedes, pues, se pongan ahí de acuerdo. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? En que he asignado las salitas. Voy a compartir nuevamente pantalla porque realmente a estas alturas ya todos tendrían que saber con quién va. Ahorita pues es la primera vez que yo lo reúno, entonces pues digamos que le valgo que me digan en qué número de sala voy, pero ya después ya no, porque ya usted tendría que saber con qué persona va. Vaya, aquí. Muy bien, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Entonces ahí está nuevamente los números de lista de las personas con las que usted está trabajando. Vaya, entonces de acuerdo a eso se va a ir cada uno a la sala, ¿verdad? Estos números de lista a la sala 1, sala 2, estos números de lista a la sala 3, estos a la sala 4 y a la sala 5, tomando en cuenta los cambios que tuvieron, ¿verdad? Con las listas, porque yo sé que ese número de lista ha cambiado ahorita, recientemente, si no es que fue ahora, fue ayer, pero ha sido bien reciente el cambio de lista que han tenido, ¿verdad? Vaya, entonces necesito que se reúnan de acuerdo a la conformación de estos grupos y que me asignen los roles y me hagan llegar también pues esa asignación porque la necesito yo así como también la necesitan los demás compañeros que están involucrados en las diferentes materias en este proyecto. ¿Sí? Vaya, no sé si alguien tendrá alguna pregunta. ¿No? Señor, yo tengo una pregunta. Dígame. El tema de nuestro grupo es, digamos, no está así de que, bueno, no sé si me voy a explicar, pero nosotros vamos a escoger el tema, digamos, cine, música, arquitectura, nosotros lo Hacerlo escogemos. así, si lo único es que tal vez no se puede repetir el mismo tema en la sección, ¿verdad? Pero de ahí ustedes lo pueden escoger. Yo no le veo problema en que ustedes lo escojan. Ok, señor, gracias. Uh-huh. Sí, porque el país ese ya está dado, ¿verdad? El país ya está dado para cada grupo. Pero de ahí el tema, pues yo no le veo problema con que ustedes lo puedan escoger, siempre y cuando no sea repetido, que en la misma sección dos grupos tengan el mismo tema. Esa es la única objeción que yo le veo. Vaya, entonces, pues, los voy a dejar que se unan, por favor, y les voy a pedir que se unan a las salas de Zoom y que se organicen y me den, por favor, el consolidado. Y con esto, pues, terminaríamos la actividad para ahora, ¿verdad? El tiempo que nos hace falta de la clase es para la reunión en las salas y ponerse de acuerdo y mandarme a mí el informe. Así es que, pues, hasta aquí los dejaré. Gracias. Y bueno, pues a la próxima semana, ¿verdad? De aquí, pues yo cancelo la reunión de mi parte y vamos a las salitas, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí hasta las 2:45, que es la hora establecida, ¿verdad? Bueno, pues me despido. Adiós.